Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Yesenia Camiolo y ha sido el sentir de los pastores González de la iglesia de Comodoro Rivadavia que podamos estudiar juntos la palabra de Dios cada semana. Para eso, en este primer encuentro, nosotros vamos a hablar acerca de la Biblia. La Biblia, que no es un libro, sino que es un compendio de libros. Por eso nosotros vamos a estudiar cómo se escribió, cómo está conformada, los libros que tiene, más o menos un pantallazo general para que después a lo largo del año o a lo largo de lo que nos queda del año nosotros podamos profundizar en cada parte de ella y que podamos, como dice su palabra, la palabra de Dios, escudriñarla profundamente. Primero, antes que nada, quería comentarles que la palabra Biblia viene del griego biblia y es el plural de biblion. Biblion quiere decir los libritos, porque antes los libros no eran escritos como los vemos ahora, sino que estaban escritos en rollos. Eran los famosos papiros. Todos esos rollos se fueron recolectando a lo largo del año y se creó lo que hoy día nosotros conocemos como la Biblia. La Biblia, tal y como la conocemos hoy en día nosotros, fue en realidad escrita por 70 judíos que fueron llamados por el rey Ptolomeo II, y en realidad el trabajo de ellos era recopilar la historia de Jerusalén y de Israel, y ellos fueron los que hicieron la recompilación, porque en realidad eran libros por separado, más o menos así. Alguien escribió una historia, la escribía, y eso lo quedaba guardado como un librito, como un diario íntimo de la historia que transcurría en ese libro. Estos judíos fueron recompilándola y la armaron de manera tal que construyeron lo que sería el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia que nosotros conocemos, y que sería la historia de Israel. En cuanto al Nuevo Testamento, que habla acerca de los evangelios y los inicios de la iglesia, tiene varias fuentes y varios autores también. El papiro más antiguo es el de Juan, y que fue encontrado más o menos en el año 125-130 después de Cristo. De la misma manera que en el Antiguo Testamento se juntaron varios eruditos, varias personas, y fueron recompilándolos y fueron dándole forma a lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento de la Biblia. Actualmente, nuestra Biblia, la que hoy conocemos, está compuesta por 66 libros que están escritos en hebreo, en arameo y en el griego. Ya después, más adelante, vamos a entender por qué tienen estos tres idiomas. Estos libros fueron escritos por diferentes autores que transitaron distintas épocas, no la escribieron todos al mismo tiempo, sino que estuvieron en distintas épocas. Aproximadamente, entre los autores pasaron un lapso de 1600 años, ¿sí? Que dan desde el 1535 a.C. hasta el año 98 después de Cristo. Más o menos esa es la historia que abarca la Biblia que nosotros hoy conocemos. Los escritos hebreos de la Biblia, los más antiguos, no están divididas como lo vemos ahora en capítulos y versículos. Más bien estaban escritas en versos. En el año 1200 aproximadamente, el arzobispo Langton fue el primero en que dividió la Biblia en capítulos, más que nada para darle un orden y para que a la hora de referenciarla fuera más organizado. Y mucho más adelante, aproximadamente en el año 1500, la Biblia de Bombers, se empiezan a ver lo que serían los versículos. ¿Cómo vemos esto nosotros cuando vamos a la Biblia? Los capítulos es una unidad que tiene el conjunto de los versículos, y los versículos serían las partes más pequeñas de esos textos. Entonces tenemos el capítulo, que es el número más grande, ¿sí? Y en ese capítulo hay conjunto de versículos, que serían los versos. Así es como nosotros tenemos una manera más organizada de leer la Biblia. Sería como la guía o el índice para poder buscar y en realidad puntuar partes específicas que nosotros queramos estudiar de la Biblia. Ahora, para entender un poco más, nosotros recién decíamos que estaba un Antiguo Testamento, cómo se conformó, y un Nuevo Testamento también, cómo estaba conformado. Eso quiere decir que la Biblia está dividida en dos grandes partes o libros, si quieren decirlo así. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes del nacimiento de Jesús y el Nuevo Testamento es después del nacimiento de Jesús. En realidad el contexto de después del nacimiento de Cristo.
el Antiguo Testamento tiene aproximadamente 32 autores y el Nuevo tiene aproximadamente 8 autores. Pasa que es tan antiguo y tan viejo que por ahí hay ciertos libros en los cuales todavía no estamos seguros de los autores. A veces son el compilado de varios autores, entonces es difícil dar un número exacto de cuánto les escribieron. Por eso decimos que aproximadamente tenemos 32 en el Antiguo Testamento y 8 en el Nuevo Testamento. En total, aproximadamente serían 40 los autores de la Biblia. Otra cosa que es interesante saber es que la Biblia no ha sido escrita cronológicamente. Así como nosotros la vemos, no es que se dio cronológicamente la historia, sino que está organizada con otras estructuras. Más bien, las partes históricas, luego las partes de las profecías. Hay libros que son de sabiduría, ¿sí? Entonces, no tiene una continuidad cronológica la Biblia. Eso después en otro estudio lo vamos a ver y vamos a poder entender cómo es la cronología de la Biblia. Entonces, vamos por la primera parte, que sería el Antiguo Testamento, que fue escrito antes del nacimiento de Cristo, y nosotros vamos a ver que el Antiguo Testamento está dividido en 5 partes. El Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos o de sabiduría, profetas mayores y profetas menores. Respecto a los autores, más allá de que nosotros no tengamos certeza o sepamos a ciencia exacta cuántos fueron los autores, en la Biblia, en el 2 de Timoteo 3:16, y se los voy a leer textual, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Desde ya, en la Biblia misma dice que la Biblia ha sido inspirada ¿por quién? Por Dios. Si bien Él es el primer autor, utilizó a estos hombres inspirados en Él para que pudiéramos nosotros hoy tener su palabra en nuestras manos y en nuestros hogares. Ahora vamos a ver la Biblia en cuanto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Respecto al Antiguo Testamento, nosotros sabemos que está dividida en 5 grupos: Pentateuco, libros históricos, poéticos y de sabiduría, profetas mayores y profetas menores. Ahora vamos a andar profundamente en estos 5 grupos. El primer grupo es el llamado Pentateuco. Pentateuco es una palabra compuesta y quiere decir en realidad el compendio o el volumen de los 5, ¿sí? Son 5, penta viene de 5. Entonces, es un compendio de 5 volúmenes. En ellos encontramos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco es un libro escrito por Moisés y se lo conoce como la ley o el libro de la ley de Dios o el libro de la ley de Moisés. También se llama, o los hebreos, para los hebreos es la Torá. La palabra Torá significa ley. Es la primera parte del canon de los hebreos. Esta primera parte, que corresponde al Pentateuco, son estos primeros 5 libros que mencionamos: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y este no es el nombre original, sino que fue puesto posteriormente en la traducción que se llamaba Septuaginta. El Pentateuco abarca 5 temas fundamentales. Primero, cósmico y universal, donde explica el origen del universo. Nosotros vamos a ver el origen de la Tierra, de los seres humanos, cómo se formó todo esto, en lo que sería Génesis capítulo 1. Otro tema es étnico, habla del principio y la expansión, y religioso porque presenta la persona y el carácter de Dios también, la creación del hombre, su caída en el pecado y las promesas de Dios en cuanto a su redención y los pactos que tenía Dios con el hombre. Y por último también profético porque contiene algunos de los puntos iniciales de las profecías respecto del Mesías que vamos a ver más adelante en lo que serían los libros proféticos y bueno, después en el Nuevo Testamento, donde vemos la venida del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Después del Pentateuco, nosotros en la Biblia encontramos los libros históricos, que serían Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Todos estos libros históricos abarcan más o menos 1100 años y son aproximadamente del año 1400 antes de Cristo. Y estos libros tratan desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuenta toda la historia del pueblo de Israel. Incluso
cuando son llevados cautivos a Babilonia y después cuando regresan de la cautividad también. ¿Sí? Entonces, el nombre de los libros históricos de este grupo es una clasificación general de los 12 libros, desde Josué hasta Esther. Y dramatizan más o menos el movimiento histórico de la nación de Israel en Palestina. Los 12 libros históricos son anónimos, fueron escritos y compilados por varios individuos con el don profético, pero se reconocen 4 principales, que serían Josué, Samuel, Jeremías y Esdras. Otro grupo serían los libros poéticos y de sabiduría. Entre la literatura poética se entremezclan diversos géneros y en realidad estaría este género de la sabiduría, que tendría que ver más con el libro de Eclesiastés, Job, Proverbios y algunos salmos. Salmos y cantares tienen que ver con oraciones, poesías y cantos que se hacían en los templos, que fueron recompilados y se fueron armando estos diferentes libros. En realidad, básicamente, el libro de Salmo era una recompilación. Por ahí, la mayoría de los salmos que nosotros conocemos se los atribuimos a David, pero el libro de Salmo no fue solo escrito por David, sino que hubieron varios autores en el medio, ¿sí? Y se cree que eran oraciones que se elevaban en el templo y estos fueron recompilados y se armó el libro de los salmos, que es precioso. Ya después nosotros vamos a ver salmo y vamos a ver cómo se divide y cada una de sus oraciones. Nosotros entonces sabemos que están los libros de sabiduría, que estarían Proverbios, Eclesiastés y Job y algunos salmos, y después los poéticos, propiamente dicho, que estarían salmos y cantares. La sabiduría que tratan estos escritos es muy bonita porque en realidad en estos libros nosotros nos enseña cómo vivir mejor, cómo nos tenemos que portar ante las diferentes y las distintas circunstancias que atraviesan, cómo vivir con sabiduría, ¿sí? Las cualidades necesarias para afrontar la vida con éxito y en realidad de una manera más asertiva. Ustedes cada vez que se sientan mal, si abren Salmos, Proverbios, ustedes van a encontrar dirección en estos versículos. Por eso son proverbios, por eso son cánticos, oraciones que estos diferentes autores se elevaron en momentos de angustia, en momentos de desesperación, también en momentos de gratitud. Estos libros son muy bonitos para leer y para reflexionar. Después encontramos lo que se llamarían los libros proféticos, que acá tenemos nuevamente otras 2 divisiones, profetas mayores y profetas menores. En realidad esto no es porque sean más grandes o más viejos, más importantes o menos importantes, sino que los profetas mayores son más extensos y los profetas menores son menos extensos. De hecho, en las primeras Biblias y en las Biblias hebreas, los profetas menores son un solo libro. Esa es la única distinción entre profetas mayores y menores. Los profetas mayores serían 4: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas en realidad fueron una parte muy importante en la Biblia porque ellos son la voz de Dios hablando al pueblo. La voz de Dios hablando al pueblo para el arrepentimiento, para que se acerquen a Dios, para que alcancen la libertad, para que alcancen todas las promesas y la bendición que Dios tenía para su pueblo. Los profetas eran los encargados de informarle estas palabras de Dios para ellos y en realidad recordarles quién era Dios en sus vidas. Isaías más bien tuvo que ver con llamar a Judá al arrepentimiento para que se salvaran del juicio divino durante esos 30 años que estuvieron en cautiverio. Jeremías intentó hacer lo mismo que Isaías, pero el pueblo de Israel lo rechaza. De hecho, en Lamentaciones, como lo dice su palabra, él lamenta porque intentó advertirle al pueblo, intentó darle la palabra de Dios, sin embargo, ellos lo rechazan y por eso son llevados en cautiverio y por eso sufren constantemente las consecuencias de sus decisiones, ¿sí? de mantenerse alejados de Dios. Ezequiel y Daniel, en cambio, fueron llevados en cautiverio, ¿sí? Cuando fue la invasión de los babilónicos, y ellos, sus profecías se centraron mucho en lo que sería la restauración de Israel. También hablaron de la venida de Jesucristo, ¿sí? De la primera venida de Jesucristo a la tierra. Daniel ocupa un lugar bastante destacado en el Antiguo Testamento porque su libro es bastante apocalíptico y él habla más acerca de la venida, del juicio de Dios. Es un libro bastante interesante y que nos va a llevar mucho tiempo para escudriñarlo, pero no hay que dejar de hacerlo.
Por lo general, en la mayoría de los institutos teológicos, Daniel se lee junto con Juan y Apocalipsis, más que nada con Apocalipsis. En cuanto a los profetas menores, nosotros tenemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc, Sofonías, Geo, Zacarías y Malaquías. Entonces, en total, estos serían los profetas menores. Estos libros, si ustedes los leen, son mucho más cortitos, no son tan extensos como lo fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y estos profetas fueron levantados por Dios en momentos específicos para hablar puntualmente en ciertas situaciones específicas también. El contenido de ellos está limitado a destinatarios directos también. Hasta acá sería el Antiguo Testamento. Nos queda ver el Nuevo Testamento, pero algunos habrán escuchado, y para los que no le comento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio. Hoy lo vamos a ver muy escuetamente, pero más adelante vamos a estudiar en profundidad a qué se refería con estos años de silencio. Los años de silencio, como le decía, fueron 400 y en realidad fue un silencio de Dios. Fueron años en los que Dios no habló a su pueblo, fueron años en los que no hubo como revelación divina, no hubo un movimiento divino durante ese tiempo. Por eso se llama años de silencio. Hay libros escritos, ya lo vamos a profundizar más adelante, pero Israel en ese tiempo no tuvo un profeta que revelara el mensaje de Dios para ellos. Por eso se llaman los años de silencio. Habiendo dicho esto, arrancamos con lo que sería el Nuevo Testamento. Vimos recién que el Antiguo Testamento llevó más de 1000 años en escribirse, aproximadamente 1100 años. Sin embargo, el Nuevo Testamento se escribió en medio siglo. Si bien en el Antiguo Testamento nosotros hemos visto lo que es la historia, el poder de Dios y cómo Él habla a través de su profeta y cómo Él muestra su palabra y cómo habló a los padres a través de los profetas, en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con la historia del Hijo de Dios, con la redención, con lo que se venía hablando esto del Mesías, de la redención que se iba a dar más adelante. En el Nuevo Testamento esta redención se hace carne a través de Jesús. El Nuevo Testamento no solo cuenta la vida de Jesús, que lo vamos a ver en los Evangelios, sino también cómo es un nuevo empezar para lo que sería hoy la Iglesia de Cristo. El Nuevo Testamento, entonces, habíamos dicho en un principio que está conformado por 27 libros. Estos 27 libros están agrupados en 4 grupos, valga la redundancia. El primer grupo, los Evangelios, los Hechos, las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis. Bueno, entonces arrancaríamos con el grupo de los Evangelios. La palabra Evangelio viene del griego y quiere decir buenas noticias. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles empezaron a anunciar estas buenas nuevas, estas buenas noticias de salvación y todo lo que Él les había enseñado. Y más tarde se pensó que evangelio era la palabra más apropiada para resumir este proceso de evangelización, de anunciar las buenas nuevas. Lo referencia Pablo en el libro de Romanos, o sea, en realidad Pablo lo mencionaba para predicar a los no judíos, en el libro de Romanos 1, en el capítulo 1, ¿sí? En el capítulo 16, en Corintios también, si ustedes lo quieren buscar, en Corintios 15:1. Y Marco también lo habla en Marcos 1:1, ¿sí? Al principio de su libro. Al igual que en el Antiguo Testamento, la vida de Jesús, los milagros que había hecho y las buenas nuevas de salvación fueron por tradición oral. O sea que la gente comentaba lo que había pasado y pasaba de boca en boca. Yo le contaba a mi vecino le contaba al otro, así. Y esa era la manera en la que se iba diseminando la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento pasó exactamente lo mismo, solo que Moisés es el que decide escribir todas estas historias que venían contándose ya desde sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, desde sus antepasados. Estos evangelios que contaban la vida de Jesús, los que habían estado en persona con él, sintieron la necesidad de poder plasmar esto y que quedara guardado para que esto no se perdiera. Y ahí es como surgen los 4 evangelios. Poco a poco, entonces, la palabra evangelio fue la designación técnica de los relatos de la Iglesia acerca de el nacimiento, las obras, la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, nosotros hablamos entonces de el Evangelio según San Marco, el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas.
Cada uno de estos evangelios tiene una manera distinta de narrar la historia y dependiendo también a qué grupo era dirigido o quién era el que lo narraba. Por ejemplo, Lucas, él era del grupo de los científicos. Los científicos no eran como ahora que se especializaban en una sola cosa, sino que sabían dominar varias artes y ciencias. Y Lucas, como buen científico, fue bastante detallista y fue bastante minucioso en los hechos de las historias. Pero cada evangelio tiene una manera distinta de narrar la historia y si leemos los cuatro, entre los cuatro, podemos entender o podemos ver o podemos leer lo que fue la vida y las obras de Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. La mayoría de los estudios actuales de la Biblia piensan que el primer evangelio en escribirse fue el de Marco y que el de Mateo y Lucas se escribieron posteriormente usando como referencia el libro de Marcos también. Y el último que se cree que se escribió es el libro de Juan. Todo esto se recompiló en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Sin embargo, a ciencia exacta no se sabe en qué año se redactó cada libro. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es quizás la única narración existente de la iglesia primitiva y fue escrita por Lucas, como habíamos dicho antes. Lucas era médico, era un investigador y lo podemos ver en la meticulosidad y en los detalles que da al escribir el libro. Se podría decir que el libro de Hechos es una continuación del libro de Lucas y en esta primera parte, en el libro de Lucas, él hablaba acerca de la vida y obra de Jesús, su muerte y su resurrección, pero en el libro de Hechos nos muestra que no se termina la obra de Jesús en su vida, muerte, resurrección y ascensión al cielo, sino que hay algo más después. Porque él sigue, la realidad es que él sigue moviéndose entre los hombres. Los apóstoles y otras personas escogidas por Dios, ya lo vamos a ver luego de los hechos, dan testimonio de la presencia activa de Jesús permanentemente en la iglesia, en la vida en realidad de ellos y en la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. El título, Hechos de los Apóstoles, no se lo dio el autor, ¿sí? No habla de la historia de los apóstoles, sin embargo habla un poco de Pedro, también habla de Pablo, pero no se centra en la historia de los apóstoles, sino más bien es un análisis basado en los movimientos de sus personajes más importantes. Desde esta perspectiva histórico y geográfica, nosotros podemos pensar a los hechos de los apóstoles en tres etapas. Una primera etapa que sería Jerusalén, ¿sí? Que después de la resurrección y la ascensión al cielo, Jerusalén es como el escenario donde comienza todo. Una segunda etapa de que tenemos Judea y Samaria, y esto se da porque los cristianos se empiezan a ser perseguidos y este hecho obligó a que salieran de Jerusalén, que empezaran a esparcirse y alcanzaran otros puntos que antes no habían sido alcanzados, ¿sí? Y una tercera etapa que es hasta lo último de la tierra. Las epístolas paulinas han sido atribuidas al apóstol Pablo. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Tito y Filemón. Son 3 en total y fueron escritas a iglesias o a personas en particular. Son cartas que Pablo escribe a las iglesias o a personas. Estas cartas fueron recompiladas y se conforman lo que serían las epístolas del apóstol Pablo. Según algunos estudios, podríamos agruparlas entonces en los que serían las primeras epístolas, que serían los tesalonicenses, y esas datan a ser las más antiguas. Las grandes epístolas serían Romanos, Corintios y Gálatas. Corintios, acuérdense que tenemos dos, primera y segunda de Corintios. Y las epístolas de la prisión, que serían Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. No sabemos bien exactamente en qué punto fueron escritas, pero sí sabemos que el apóstol estaba preso cuando las escribió. Y después tenemos las que serían las epístolas pastorales, que son Timoteo y Tito, y ya la iglesia acá está como más conformada, más avanzada, y en estas cartas Pablo ya habla de un orden administrativo y pastoralmente, sí, cómo uno tiene que manejar la vida y su trabajo. Y también tenemos 7 epístolas universales. Estas serían Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas. Y estas hablan más, ya
¿Por qué son generales? Nosotros vimos que las cartas paulinas estaban dirigidas específicamente a una iglesia o a una persona en particular. Sin embargo, las epístolas generales, como dice la palabra, o universales, en particular, están dirigidas a al un principio del libro, después lo público vamos en a general. leer más de Es necesario para el pueblo de Dios en todas las épocas. Estos nombres también fueron adjudicados después, en el siglo II, ¿sí? Cuando se estaba armando el canon de los libros del Nuevo Testamento. Esto le había revelado, como decíamos recién, el lenguaje corresponde al género literario, ¿sí? Apocalíptico. Nosotros ya lo habíamos visto esto en Isaías, Jeremías, Joel, Daniel. Tenemos el Apocalipsis. El Apocalipsis, o llamado también el libro de las Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, divulgación en el siglo II que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos acerca de el juicio final, los eventos de los finales de los tiempos, el juicio eterno de las naciones, el final del diablo, ¿sí? Y el reinado universal de Jesucristo junto con aquellos que permanecieron fieles. El libro de Apocalipsis, ¿sí? Está, al igual que el resto del Nuevo Testamento, está traducido del griego. Por último, y para concluir, nosotros ya entonces vimos la Biblia, sus partes, cómo está dividida, sus agrupaciones, los libros rápidamente vistos, ¿sí? Pero, ¿qué es importante de saber de la Biblia? Lo más importante de la Biblia es poder escudriñarla. Nosotros vamos a leer en Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa indagar meticulosamente algo. La palabra escudriñar viene del latín scrutinari y de scrutari, que quiere decir rebuscar. Tiene que ver con examinar, inquirir, averiguar, analizar, ¿sí? Cuidadosamente una cosa o su circunstancia. En nuestro ámbito, en el ámbito cristiano, Jesús le pide a sus fieles, a sus seguidores, que escudriñen las escrituras. Escudriñar quiere decir analizar profundamente. Y acá les quiero hacer una comparación. Leer la Biblia no es lo mismo que escudriñar la Biblia. Leer la Biblia es tomar un versículo bíblico y darle una repasada y hacer un análisis en el momento. Sin embargo, escudriñar la palabra de Dios tiene que ver con hacer un análisis profundo, entender acerca de la historia, el contexto, qué pasó antes, y que a nosotros podamos hacer un análisis profundo. Como decíamos recién, lo que significaba la palabra analizar o escudriñar, ¿sí? Es examinar y averiguar cuidadosamente. Que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios, no solo leerla de pasada o relojearla más o menos, ¿sí? No se trata de leer la Biblia, sino de escudriñar. Por algo el Señor nos insta a este verbo. El primer verbo, que es leer, no dice lean la Biblia, dice escudriñen las escrituras. Así que yo los invito a que nosotros podamos analizar, examinar y escudriñar juntos la palabra de Dios. Y por último, quiero compartir con ustedes un versículo bíblico que sea de empujoncito para que podamos escudriñar juntos la palabra de Dios. En Salmos 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que la palabra de Dios sea la luz que necesitamos hoy en día para iluminar nuestro camino en medio de tanta oscuridad. Que si no sabemos tanto, si no la entendemos tanto, que podamos escudriñar profundamente la palabra de Dios para que sea Él iluminando no solamente nuestras mentes, sino también nuestro corazón. Que tengan una buena noche y Dios los bendiga.